Ahora sí. Buenas noches. Hoy no hay tanto ruido, hay pocos niños. Parece que el frío Bueno, hay algunos que andan ya. En esta época empiezan las alergias, las gripes, los resfríos y todas esas cosas del otoño. Y ustedes saben que yo soy team verano. ¿Cuántos hay de team verano acá? Una. Los demás, por eso siempre tengo frío yo acá, porque como son todos del invierno, no sufren el frío y entonces apagan las estufas y demás, pero yo soy friolenta. Una de las cosas sí que molesta del tiempo es que por ahí hay más virus y hay más esas cosas, ¿no? Pero bueno, todo lo hizo el Señor. El frío, el calor, las estaciones, el tiempo. Y hoy, vamos a pensar en este Señor, seguir pensando en este Señor después de lo que hemos adorado y de lo que hacemos cada día, ¿no? Pensando en Él, teniendo nuestra mirada puesta en Él. Y en esta palabra que se llama hoy, tomada de uno de los versículos, de algo de lo que dijo el Señor, a todos atraeré. Porque verdaderamente Jesús atraía multitudes, ¿no? Yo podríamos decir hoy con nuestros términos que era el influencer más famoso de Israel. Las multitudes lo seguían. Jesús no necesitaba publicidad, no tenía las redes sociales como tenemos nosotros, no tenía TikTok, no tenía nada, pero realmente había una gran cantidad de personas que lo seguían. Es más, en algunas ocasiones hasta tuvo que pedirle a sus discípulos que acercaran una barca, subirse al barco y predicar desde ahí, porque se le amontonaban todos encima de él, no lo dejaban por ahí ni respirar de tanta gente que quería estar con él. Es que la unción del Espíritu se manifestaba en su vida, y donde hay unción la gente acude. Jesús no necesitaba publicitar nada de lo que hacía, pero las multitudes lo seguían. Hoy vamos a ver después un pasaje en el Evangelio de Juan, pero antes de lo que vamos a leer dentro de un ratito, Juan, a partir del capítulo 11, describe el milagro de la resurrección de Lázaro. Y él lo toma como un punto de quiebre, un punto culminante en el ministerio de Jesús, después del cual empiezan a desencadenarse, a desarrollarse una trama que iban creciendo hasta llegar a la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor. En el capítulo 11 de Juan se relata la resurrección de Lázaro, pero mientras tanto también dice que se estaba gestando una conspiración para matar a Jesús. Por un lado tenemos toda la gente que acudía a él, que se asombraba de los milagros, de las cosas que él hacía, y por otro lado las tinieblas trabajando en la oscuridad, como siempre, tratando de destruirlo. Ahora, es tremendo el impacto de esta resurrección de Lázaro, que fue un milagro notorio, espectacular, ¿no? Si fuera hoy hubiera salido, ¿no?, en todos los noticieros, breaking news, no sé, hubiera salido por todas partes, ¿no? Porque él había resucitado también a la hija de Jairo, al hijo de una viuda en Naín, pero eran resucitaciones que las había hecho poco tiempo después de la muerte. En el caso de la hija de Jairo, prácticamente minutos después, y en el de la viuda, antes de que el muchacho fuera enterrado. Pero acá Lázaro había estado 4 días muertos, 4 días. Es decir que el poder de Cristo detuvo y retrocedió el proceso de descomposición del cuerpo. Tremendo milagro, ¿no? Demostró que realmente Él es la resurrección y la vida. Y obviamente en el pueblo todas estas cosas generó fascinación por Él, ¿no? Por este joven maestro que era tan distinto a todos los demás. Dice después Juan en este capítulo que se acercaba el tiempo de la Pascua, esa última Pascua, ¿no?, de Jesús. Y él, por supuesto, fue agasajado en Betania, que era la ciudad donde vivía Lázaro con sus hermanas Marta y María. Imagínate, ¿no? Las 2 hermanas. Si Marta, ¿se acuerdan cuando Jesús le tiró las orejas a Marta porque era demasiado? Lo que habrá hecho ese día para festejar que le había resucitado el hermano. Flor de banquetes habrá mandado Marta, ¿no? Y su hermana también. Esta vez creo que lo ayudó a María, ¿no? No se quedó sentada. Pero realmente era un tiempo de gozo para ellos. Pero también era un tiempo donde María unge a Jesús con ese perfume de nardo puro, y él dice que me está preparando para la sepultura, porque Jesús sabía.
Yo creo que él disfrutó ese tiempo final con sus amigos, pero él sabía lo que venía prontito a su vida. Al día siguiente Jesús va a Jerusalén, hace su entrada triunfal, montado en un burrito, y fue aclamado como rey, inclusive por toda la multitud. Nosotros recién cantábamos Hosana, bueno, eso le decían Hosana al rey que viene. Ahora la pregunta es, ¿cuáles eran las motivaciones de los que lo seguían a Jesús? ¿Podría ser curiosidad por ver al milagrero? ¿Podía ser fascinación por algo fuera de lo común? ¿Interés en beneficiarse por un milagro? Que no está mal, porque bueno, Jesús sanó a mucha gente, ¿no?, que se acercó a él. Pero a veces era solo por el milagro y no por él, ¿no? Ese es el problema. O también en otros expectativa por ver a un libertador que les iba a sacar de encima el yugo del Imperio Romano, que iba a ser el rey ese que tanto esperaban ellos, equivocadamente pensando que traía un reino terrenal. Pero la verdad, la pregunta es, ¿cuántos lo buscaban por amor realmente y por conocerlo a él, ¿no? Y hoy podemos hacernos la misma pregunta. ¿Cuántos buscan al Señor realmente con interés en él o para lograr algo de él? Como dice Dante Gebel, ¿no? Cuando hay turbulencia en un avión, ninguno es ateo. No sé si lo han escuchado. O sea, cuando están pasando por un problema, ¡ay, Señor, Señor, Señor! Como que queremos recibir algo de él, pero después, en el día a día, nos acordamos de él, lo veneramos, lo adoramos. ¿Cuántos reconocían que él era el Mesías, el ungido? ¿Cuántos entendían que su unción no era para un reino terrenal, sino para traer el reino de los cielos a la tierra? Los discípulos habían estado 3 años con él y todavía eso no lo tenían muy claro. Antes de la crucifixión y resurrección todavía no lo tenían muy claro, así que el resto de la gente quizás menos aún. Bueno, entonces dice, Juan 12:17 dice que muchos salieron a recibirlo y a aclamarlo en esa entrada a Jerusalén, y que los fariseos que estaban ahí maquinando, preparando el complot contra él, se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer, miren, el mundo se va atrás de él. El mundo se va atrás de él. Para ellos era una frustración, pero qué lindo si nosotros pudiéramos decir con alegría: el mundo se va atrás de él, ¿no? Atrás de Jesús. Pero bueno, estos religiosos después siguieron, ¿no?, haciendo su trama para poder capturarlo a Jesús, ¿no? Pero mientras tanto tuvieron que decir con frustración: el mundo se va tras él, hagamos lo que hagamos, todos se van tras él. Bueno, y entonces en el capítulo 12 aparece una historia de unos griegos ahí en Israel que querían, unos gentiles, no eran judíos, que querían hablar con Jesús. Entonces le piden a los discípulos, a Felipe y Andrés, que por favor, que querían hablar con él, y ellos se lo dicen a Jesús. Y ahora sí vamos a ver el capítulo 12, desde el versículo 23 al 33, lo que pasó en ese momento. ¿Qué es lo que le dice el Señor a ellos? Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre... lo voy a leer en la NBI. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, le contestó Jesús. Ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame, que esta hora es difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esta voz no vino por mí, sino por vosotros, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. En esta etapa, ni siquiera los discípulos entendían a Jesús. En ese momento no comprendieron esa respuesta, porque ¿qué significaba: ha llegado mi hora?
que había llegado su hora. ¿Por qué decía eso Jesús? Es que Jesús se movía en el tiempo de Dios, en el tiempo del reino, el tiempo de la gracia, y había llegado el momento de cumplir el propósito para el cual Dios se había hecho hombre y había venido a la tierra. Y Jesús les dijo, ¿no? Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Les está anunciando su muerte, ¿no? Y lo dice por él mismo, pero también nos lo dice a nosotros. El que se apega a su vida la pierde, ¿no? En cambio, el que aborrece su vida, no es que odiemos nuestra vida, sino que el que no le da más importancia a su vida que a Dios, a eso se refiere. El que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Es un morir a mí, a mi ego. Y ahí, si yo muero a eso, estas paradojas del reino de Dios, ¿no? Si yo muero a mí misma, mi vida renace como una semilla y produce fruto de vida eterna. Porque el Evangelio del Reino es un camino constante hacia la cruz, para introducirnos en la vida de Cristo y experimentar el poder de su resurrección. El Señor nos invita a morir a nosotros mismos y pasar por esa cruz, pero no solo para salvarnos, es que sería el primer escalón, digamos, de esta larga escalera hacia la eternidad, sino para ofrecernos una vida plena, donde ríos de agua viva, agua viva, no agua muerta, agua viva, van a fluir de nosotros. Es decir, fíjense esta paradoja, ¿no? Vida y muerte. Vida y muerte. Muerte en la carne, pero vida en el espíritu. Tenemos que llevar a la cruz nuestra antigua naturaleza cada día para derribar, ¿qué cosa? El gobierno del alma, y matar el orgullo por las cosas terrenales. Porque eso entonces nos libera del poder de las tinieblas y también el dominio de lo que la Biblia llama el viejo hombre, esa vieja naturaleza o vieja mujer, ¿no? Y nos lleva a nuevas prioridades, a una vida de plenitud espiritual. Cuando pasamos por la cruz, Cristo nos habilita a vivir en el poder de su resurrección. Él nos posiciona en autoridad, en sabiduría espiritual y nos dimensiona hacia la plenitud de Dios. Dice la palabra en Gálatas 2:20, lo dice Pablo esto: he sido crucificado con Cristo, y lo podemos repetir nosotros para nosotros mismos, ¿no? He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y en Romanos 6:6 también Pablo dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Libertad completa, absoluta del pecado, de estas cosas que nos atrapan en las tinieblas, es lo que Dios nos da, pero requiere de nosotros que estemos dispuestos a esta muerte, no que nos matemos, esta muerte, a matar esas cosas que nos están atando a una vida de perdición. A eso se refiere el Señor. Tampoco se trata de practicar una religión, porque eso por ahí puede ser la más fácil. Bueno, me voy a la iglesia, me cumplo, me porto bien, hago buenas cosas. No es ajustarnos a rituales, eso era lo que creían justamente los religiosos en la época de Jesús y muchos también ahora. No ajustarnos a rituales, a estructuras que nos vuelven a esclavizar. Es una vida de abundancia. Es un fruto del Espíritu manifestándose en nosotros, produciendo, como hizo el otro día Nazarena, me encantó el ejemplo. Ella, para los que no estuvieron, rompió unos papelitos y dijo, bueno, este papelito roto sigue siendo papel, pero después casi hace un incendio acá porque quemó un papel y bueno, ese papel se transformó completamente. Bueno, me encantó. Si a alguno no le quedó claro lo que era transformación, yo creo que con ese ejemplo, como muy buena maestra, transformación de nuestro ser interior. Y está bueno el ejemplo de quemarse, ¿no? Quemó los otros amores. El Señor quema todas esas cosas que nos sirven. Y nos deja cada día, entonces, más parecidos al carácter de Cristo que se va formando en nosotros, para reflejar cada vez más su gloria. No es cuestión entonces, también lo hemos dicho, lo ha dicho Nasa y lo han dicho los otros hermanos que han predicado, no es cuestión de lo que hacemos, sino de lo que somos. Porque si Cristo vive en mí, lo que hago va a ser para su gloria.
Es un grave error que cometemos muchas veces de separar lo santo de lo profano, la vida de la iglesia de la vida cotidiana. Eso nos hace vivir una especie de vida disociada, ¿no? O una doble vida falsa. Bueno, en el templo tenemos toda la aureolita, ¿no? ¿Vieron como las pinturas medievales que van todo con el redondelito arriba de la cabeza? Somos todos santos, bueno, nos queremos, nos amamos y nos abrazamos. Después salimos a la puerta y el dragón sale ahí, no se nos sale, se nos escapan los caranchos, como dije. Ay. No, en mi casa, en los lugares, en el trabajo, en todos los lugares donde estoy, no puede ser que sea distinto a lo que soy acá. Yo soy una, no me puedo desdoblar ahí como el increíble Hulk, ser dos cosas. No, soy una unidad y lo soy acá y lo soy allá también, en todo lugar donde esté. Y creo que eso es lo que el Señor quiere que nos quede claro, ¿no? Nuestro objetivo es ser Cristos en todos los ámbitos de la vida, con los vecinos, en el trabajo, con los empleadores, estudiantes, familias, casados, solteros, inclusive cuando manejamos el auto. Esa. O cuando jugamos partido de fútbol y te dan una patada, a ver los muchachos. Ahí te quiero ver. Ahí el Señor está también, viviendo en nosotros. ¿Qué hubiera hecho Jesús si jugaba al fútbol y le daban una patada mal dada? Nadie se lo hubiera atrevido, yo creo, pero bueno, ponele. ¿Cómo sería? Hay un libro muy viejo, una novela que se llamaba En sus pasos, que está buena la historia, por ahí, si la consiguen, la novela hablaba de una iglesia que se habían propuesto pensar para cada cosa que hacían que hubiera hecho Jesús en mi lugar. Entonces todos los resultados que tenía el hecho de pensar en la casa, en el trabajo, en las cosas cotidianas, ¿qué hubiera hecho Jesús si fuera yo, ¿no? Entonces, o hubiera estado en mi situación. Interesante para poder pensarlo, ¿no? Nosotros somos personas comunes, pero porque podemos impregnar el sistema, somos la levadura que leuda toda la masa en todos los niveles de la sociedad, como lo hizo el Señor mientras vivía acá. Porque no es que nos metamos en un monasterio y nos aislemos del mundo, no. El Señor se conectó con toda clase de personas y a Él no se le pegaban los pecados de los otros, aunque estuvo junto con pecadores de las peores, no se le pegaban los pecados ajenos. Al contrario, su presencia hizo que muchas personas llegaran a arrepentimiento y a cambiar sus vidas. Y eso es lo que tendríamos que poder hacer nosotros, ¿no? Y eso no se consigue con religión, sino con sujeción al Espíritu Santo. Porque la religión es una creación humana. Por el contrario, la cruz transforma al hombre en un nuevo ser que es o va a ser como Cristo. Y bueno, esto los discípulos no lo entendieron en ese momento, ¿no? Pero cuando comprendieron la cruz y el poder de la resurrección, ellos también fueron capaces de una entrega total. Porque si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, el libro de los Hechos, estos discípulos que en los evangelios por ahí eran medios que no entendían o se equivocaban, los vemos después en el libro de los Hechos, después que vino el Espíritu Santo, y realmente vemos cómo fueron capaces de esa entrega total. La mayoría de los discípulos parece ser que murieron mártires, excepto Juan, que bueno, quedó ahí, fue el más viejito de todos, el que llegó a mayor edad avanzada, pero casi todos fueron sacrificados y lo hicieron inclusive con gozo, porque como Pablo, ¿no? También, que decía, yo estoy a punto de ser sacrificado, pero él sabía en lo que estaba metido, ¿no? Él sabía al Señor que tenía y sabía dónde iba. Sus vidas de todas estas personas fueron la siembra de la cual nosotros hoy somos fruto y cosecha. Así que, y todos los miles y miles, ¿no? de personas que han creído en el Señor a lo largo de la historia. Ahora, Jesús también había dicho en este pasaje que leímos, versículo 26, había dicho, quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva mi Padre lo honrará. Ahora, ese siempre fue el requerimiento de Jesús. Él siempre dijo a los que llamó, sígueme. Cuando el joven rico, ¿se acuerdan? Que se acercó a él, un muchacho, buen pibe, ¿no? El Señor lo amó, dijo, este tipo bueno, cumplía todas las leyes,
era buena persona y él quería saber algo más de cómo llegó a la vida eterna. A ver, ¿qué dice este muchachito, este maestro acá? Y Jesús le dice, está todo bien lo que haces, pero ahora agarrá, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y vení y seguime. Uy, en el hígado le dio, realmente, porque se fue triste, lamentablemente, porque tenía muchas posesiones y se perdió. No sabemos, capaz que en una de esas se arrepintió después y la Biblia no lo dice, ojalá, ¿no? Que después haya recapacitado. Pero sus riquezas eran más fuertes que lo que él pretendía, ¿no? Poder darle al Señor. Sin embargo, los discípulos que se despojaron de todo, dejaron todo para seguirle, fueron merecedores de la honra del Padre. Y esto no ha cambiado, sigue tan vigente como cuando Jesús lo dijo en aquel tiempo. Porque Él nos dio el ejemplo. Si buscan Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5-8, dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Wow! Porque uno piensa, el creador de todas las cosas, el que estuvo al principio de la creación, el que sustenta, hay otros pasajes lo saqué porque si no iba a predicar hasta las 12 de la noche, pero hay un pasaje en Colosenses 1 que dice, léanlo después en casa, lo que era la naturaleza de Cristo, lo que era Él, el que estuvo en la creación, el Señor de todas las cosas, Señor de señores, y así podríamos, si nos ponemos a hacer una descripción de lo que es el Señor, su divinidad, su deidad, es maravilloso. Y dejó todo por venir a vivir la vida de un ser humano. ¡Wow! Y encima sufrió la muerte, y no cualquier muerte, porque vos decís, bueno, si hubiera muerto dormido, o al menos le hubieran dado, no sé, lo hubieran matado rápido, pero una muerte espantosa por nosotros. Él venía a cumplir un propósito, ¿no? Y se humilló hasta lo sumo. Así que si Él lo hizo, tiene toda la autoridad para poder decir que nosotros también nos despojemos de nosotros mismos. A pesar de esto, Él, perfectamente Dios y perfectamente hombre, también expresa desde su humanidad lo que le estaba pasando y dice, estoy triste, ¿no? En este momento él sabía lo que le esperaba, ¿no? Y dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a decirle a Dios, no, sacame de acá? Si yo para esto he venido, ¿no? Él venía a cumplir la voluntad del Padre. Y dice varias cosas. Este es tiempo de cumplir la voluntad del Padre y cumplir el propósito que Él traía, ¿no? Y tiempo de juzgar al mundo, dijo. ¿Pero cómo? Si el juicio no va a ser al final, cuando Él vuelva. ¿Por qué dijo eso ahora? Bueno, si leen el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, en la conversación que Él tiene con Nicodemo, le dijo que el que no cree ya ha sido condenado. Aunque esa condenación se va a terminar de concretar el día del juicio final, el que no cree ya por su falta de fe ha sido condenado. Y también dice, ahora es tiempo de expulsar a Satanás, ese que gobernaba usurpando el lugar que en realidad es el lugar de gobierno que nos correspondía a nosotros, a los hombres, y que lo perdimos al pecar. Satanás lo tomó, pero ahora perdía su dominio. Perdió el dominio Satanás en el momento en que Jesús en la cruz gritó consumado. ¿Se acuerdan que hace poco el pastor predicó sobre esto, ¿no? Cuando el Señor dijo consumado es listo. Ya perdió el dominio de todo el diablo, ¿no? Ahora, esta atracción de la cruz, ¿no? Dice, porque yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender de qué manera iba a morir. Jesús fue levantado como la serpiente de bronce se levantó en el desierto. Él le había dicho, justamente en esta conversación que mencionaba recién con Nicodemo, capítulo 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se refería con esto? Bueno, los israelitas
lo volvieron loco a Moisés, ¿no? Ustedes ya saben, lo hicieron renegar al pobre Moisés, un montón de cosas. Y uno de los pecados de Israel fue la murmuración y la queja, que viene bien para tenerlo en cuenta, porque a Dios no le gusta eso. Así que cuando murmuramos, criticamos y nos quejamos, estamos bastante mal delante del Señor. No vale solamente para el Antiguo Testamento, vale para siempre, ¿no? Y bueno, y acá ya era como que se habían pasado. Entonces son castigados con víboras ardientes, venenosas en ese desierto, que los empezaron a picar y varios murieron. Entonces ahí, bueno, se arrepienten, claman, Moisés intercede y le dice Dios que hiciera una serpiente de bronce, la levantara y la pusiera sobre un palo, sobre una asta, y que el que la mirara, esa serpiente, si era picado, no iba a morir. Esto era un símbolo. Es muy interesante este trayecto en el desierto de los judíos, daría para otra prédica. Cómo los símbolos de todas las cosas que ellos vivieron tenían que ver con las cosas que iban a venir después. Por ejemplo, tabernáculo es un símbolo, cada parte del tabernáculo es un símbolo de Cristo. Se los dejo picando para otro día. Y bueno, y esto también, porque si no uno dice, bueno, era un ídolo la serpiente. No, era un símbolo de lo que luego iba a ser Cristo. Iba a ser levantado en esa cruz que estaba alta, ese palo en donde lo iban a colgar, y todo el que mirara con fe a él en ese momento, en ese hecho que él hacía, iba a ser salvado, así como estos judíos pudieron ser salvados de la muerte por la picadura de estas serpientes, ¿no? Y qué casualidad, serpientes, ¿no? Los que fuimos picados por la serpiente del pecado, miramos a Cristo y somos salvos. Miren la simbología de esto. También la palabra levantado es una referencia a la altura, no solamente de la cruz, sino también es una palabra que se emplea acá, una palabra griega que significa elevado también en jerarquía espiritual. Así que Él es levantado de la tierra y el que lo mire será salvo. Y bueno, ahora, la cruz podríamos decir que fue el mayor altar, el altar supremo, y todos iban a ser atraídos hacia ella. En el libro de Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 19, 22, Pablo dice esto: pues Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. El plan de Dios era reconciliar consigo todas las cosas por medio de Cristo. Y el punto culminante de esto es la muerte de Cristo en la cruz como sacrificio por nosotros. El derramamiento de sangre, que es el símbolo de derramar la vida, porque en la sangre estaba la vida, decía el Señor, había sido instituido por Dios también como un símbolo en el Antiguo Testamento. Estos animales en los altares eran muertos, después eran quemados, pero primero se derramaba su sangre, que era dar la vida, y era en realidad una muerte sustituta, sustituía a la muerte que tendría que haber sufrido el pecador, ¿no? Por eso se llama expiatoria. Jesús, cuando derrama su sangre, entrega la vida. Y acá no hay una cuestión mágica, porque algunos dicen, cubrite con la sangre de Jesús. No, lo que nos salva a nosotros es la muerte de Cristo. Porque si Jesús se hubiera desangrado todo y no hubiera muerto, no seríamos salvos. La entrega de la vida de Él es lo que nos da la salvación. Él tomó el lugar de nosotros pecadores, sufrió la muerte que tendríamos que haber sufrido nosotros, porque Dios dice que lo hizo maldición en ese momento y cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Ese sacrificio de Él satisfizo las exigencias de la ira de Dios y nos salvó.
gracias a Dios, ahora, gracias a Cristo, Dios ahora nos puede trasladar a la presencia de Él. Estamos habilitados para presentarnos ante Él. Dice, santos, que significa separados del pecado, apartados para Dios, sin mancha, intachables, revestidos de la pureza de Cristo y sin culpa o irreprensible, dice la otra versión. Es decir, que no solo estamos libres de las manchas del pecado, sino que nadie puede presentar cargos en nuestra contra. Satanás es el acusador de los cristianos, ¿no? Pero de los hermanos, dice la Biblia, pero ya no puede presentar cargos contra nosotros. Tomá, ahí está. Como decía un diablo cochino, hay que decir el otro día, NASA. Y tampoco presentémonos nosotros cargos sobre nosotros mismos, porque muchas veces hemos pedido, no sé ustedes, ¿no? Pero uno por ahí le pide perdón al Señor y nos seguimos dando culpa a nosotros mismos de cosas que el Señor ya perdonó. No, ya está, irreprensibles, listo, se terminó. Esos pecados, dice el Señor, los arrojó al fondo del mar y ya está. Estamos libres de eso. Así que no nos encadenemos nosotros mismos a lo que Cristo ya ha liberado. Gracias a Jesús, Dios nos traslada a su presencia. Y no se refiere únicamente cuando decimos fue a la presencia del Señor, cuando morimos, fue promovido a la patria celestial. A mí me causa un poco de gracia eso, promovido a la patria celestial. Cuando muere alguna persona. Ok, sí, pero también se trata de disfrutar de su presencia aquí y ahora. Si no, sería muy tener que esperar hasta morirte para llegar al Señor. No, ya lo podemos disfrutar. Ya no estamos lejos de Dios. En esa cruz, ese lugar de dolor, de vergüenza, de humillación, de sufrimiento, se produjo un evento sin precedentes en toda la historia de la humanidad, que cambió para siempre el destino de la humanidad y de la creación. El día que creímos y le dijimos sí a Cristo, nosotros nos constituimos en una habitación. ¿Vieron esa canción que cantamos? Ven a habitar, o quiero ser en esta habitación, ¿no? Bueno, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo venga a anidar y a iniciar ese proceso de transformación para que en nosotros sea formado el carácter de Cristo. Ahora, eso no quiere decir que Dios va a anular lo que somos, nuestra personalidad. No nos va a convertir en robots, porque si no nos haría todos, nos pondría otro cerebro y nos haría todos igualitos, y entonces todos haríamos lo mismo. No, a Él le gusta la diversidad. Yo miro acá la carita de todos ustedes, somos todos distintos. Algunos se parecen un poco, tengo un par acá que se parecen un poco, pero nada, somos únicos, irrepetibles. Menos mal, diría mi marido, porque soy yo sola. No. Bueno, pero como hijos... Como hijos, recuperamos la identidad. El Señor recupera la identidad, dejamos de estar muertos espiritualmente y renacemos para ser formados con las características que Dios puso en nosotros, pero limpias de todas las impurezas que nosotros mismos nos metimos encima. El Señor ve, como se dice, el oro en nosotros, ¿no? Ve la obra terminada, nos ve sin mancha, nos ve plenos, resplandecientes de santidad y expresando nuestro ser en su máxima potencialidad. Ahora, es requisito seguir sus pasos, tomar nuestra cruz cada día y permitir que el Espíritu haga la obra en nosotros. Él dijo, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Ahora, la pregunta, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Él? Bueno, podemos decir primero, ¿dónde no está? Él no está en lugares donde se promueve el pecado. No está en el lugar donde miro, escucho, practico cosas que ofenden a Dios. No está cuando me deleito en la mugre que el mundo me ofrece o cuando me aparto de su lado para volver al chiquero. Claro, ¿no? Creo. Eso sí, como buen pastor, Él capaz que te va a buscar a esos lugares, pero para sacarte de ahí, ¿no? Pero tampoco va a estar donde está mi orgullo, donde está mi egoísmo, mi avaricia, o las cosas que me hacen olvidarme de mis semejanzas. Y acá hay un tema que realmente es un peso en el corazón del Señor, es cómo vivimos esta vida, porque nosotros estamos acá, yo creo que el domingo es un punto máximo, ¿no? de adoración, de este lugar, uno entra acá y hay este ambiente tan precioso, pero después
¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Cómo la vivimos? Y quiero que leamos un fragmento de un teólogo, Barclay, que dice algo interesante. Él se refiere al libro de Santiago, que es un libro que se predica poco últimamente, Santiago, que nos da ahí, y que dice así: Santiago condena lo mismo que habían condenado los profetas mucho tiempo antes. Dios, había dicho el salmista, es padre de huérfanos y defensor de viudas. La denuncia de Zacarías, del profeta Zacarías, era que la gente se encogía de hombros y cerraba el corazón a las exigencias de la verdadera justicia, a tener misericordia y compasión de sus semejantes, a no oprimir a las viudas, los huérfanos, los forasteros y los pobres, y a no albergar malos pensamientos contra los demás en el corazón. Y Miqueas proclamaba que todos los sacrificios rituales eran inútiles cuando no se hacía justicia, ni se amaba la misericordia, ni se caminaba humildemente delante de Dios. También de esto habla Isaías, ¿no? A lo largo de toda la historia, los pueblos han tratado de hacer del ritual y de la liturgia el sustituto del sacrificio y del servicio. Han hecho de la religión una cosa espléndida dentro de los templos, a expensas de olvidarla fuera. Y esto no es decir ni mucho menos que sea nada malo ofrecerle a Dios el culto más noble y espléndido en la casa de Dios, pero sí es decir que el culto se convierte en algo vacío e inútil a menos que mande a los adoradores al mundo a amar a Dios, amando a sus semejantes y a conducirse con más limpieza frente a las diversas tentaciones del mundo. Lo traje porque realmente, bueno, no es palabra de la Biblia, pero nos marca, ¿no? Esto de, bueno, ok, lo estoy adorando, lo estoy alabando, estoy con Él. Y ahora, ¿cómo eso llega a concretarse en obra? No al revés, que me salvo por obras y después tengo la fe. No, demuestro la fe, decía Santiago, justamente por cómo realizo las obras. ¿Dónde va a estar Jesús? Y bueno, Jesús va a estar con el pobre y el necesitado, cuando un hijo de Dios va a atender esa necesidad. Él va a estar con nosotros cuando respondamos al llamado y vivamos según el propósito que Él nos marca en nuestra vida. Él va a estar cuando lo busques, cuando lo llames, cuando vea el hambre de su presencia que te lleva a clamar por Él, ¿no? Y va a salir con vos y conmigo a tu trabajo, a tu casa, la escuela, la calle, el hospital, donde quiera que vayas. Y allí su presencia va a ser manifiesta cuando seamos nosotros agentes de su amor. En vos va a estar la mano que acaricia, en vos va a estar ese abrazo que consuela, va a estar en el que da con generosidad, sabiendo, como dice Proverbios 19:17, dice que a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El que dedica tiempo a la eternidad, a la intimidad de leer la palabra y orar, pero después sale a ministrar eso que leyó o eso que el Señor le ministró a él. Ahí va a estar Jesús, porque va a estar en nosotros, y si nosotros estamos saliendo del salero, saliendo afuera, el Señor va a estar ahí, porque Él está en nosotros. Él es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Él se iba al monte, al desierto, a lugares apartados, a orar, a hablar con papá. Pero después bajaba al pueblo, sanaba, liberaba, enseñaba con la unción del Espíritu Santo en su máximo poder. Y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Tremendo desafío, Tremendo desafío. Para eso nos llamó, para eso nos trajo, nos atrajo. Hoy nosotros somos sus manos, hoy nosotros somos sus pies y somos los mensajeros de buenas noticias. ¿Y cómo no ser atraídos por este Señor? Los músicos, si me pueden ir pasando si quieren. ¿Cómo no quedar fascinados cuando empezamos a descubrir la maravilla de su amor y misericordia?
Fíjense en esta temporada, ¿no? Hemos meditado acerca de la intimidad, a entrar por esta puerta como la que está en el cuadro, ¿no? Al lugar secreto para ser ministrados por este Señor que ama a esta novia que es su iglesia. Hemos sido invitados a apoyar nuestro oído espiritual sobre el corazón de Jesús. Nos encontramos atraídos y llamados en su altar, por el fuego de su altar, y podemos sentir también la voz profética que nos llama, que nos exhorta, nos anima y nos consuela. Pero cuando somos atraídos por el Señor, cuando nos lleva a ese ambiente de amor, podemos ver también y sentir que el Espíritu nos confronta. Porque cuando estamos delante de Él, ¿quién puede decir, yo soy bárbaro, yo hice todo bien? Cuando estamos delante del Señor empezamos a decir, no necesitamos que nos diga nada. Yo digo, ya sé, Señor, no me diga nada, ya sé. Nos confronta el Espíritu Santo. Pero hoy es tiempo de reconciliación. Es tiempo de dejar eso impuro, de dejarlo sucio atrás, entregarle la vida al Señor para recibir al autor de la vida, recibir el bautismo del Espíritu Santo y entrar en el reino de Dios. Si vos estuviste lejos, si habías perdido la fe o sentís que no sos digno o digna, la palabra dice que Jesús no apagaba el pábilo que humía. El pábilo es la mechita de una vela. Él no la apagaba, ¿no? Él dice que si en vos queda una tenue lucecita, aunque estés andando en piloto, ¿no? En piloto automático, si se lo permitís, él puede volver a encenderte. Él sopla y te vuelve, gracias, y te vuelve a encender. Gracias, porque ya se me había secado. Él te puede volver a encender de nuevo tu fuego. Ahora, es tu decisión, es tu búsqueda y tu clamor que te hace decir, Abba, Padre. Es la atracción del Señor que te llama. No lo dejes pasar. Él es el que murió para que vos no mueras, el que te quiere encender de nuevo, y si ya estás encendido, llevarte una gloria aún mayor. Jesús fue levantado en esa vergonzosa y dolorosa cruz, y ciertamente a todos atrajo a sí mismo, y lo hará aún más. Esa cruz hace 2 milenios fue levantada como el altar supremo ante el cual podemos rendirnos y presentar todo pecado, toda falta para recibir el perdón y la justificación. Hoy hay tiempo todavía, hoy se puede. Algún día el tiempo se va a terminar. En esa cruz el Cordero de Dios fue inmolado y al gritar consumado quebró para siempre el poder del pecado. Rompió, rasgó la barrera que nos separaba de Dios y por Él tenemos libre entrada a la presencia del Padre. Y Él volverá para gobernar. Como dice esa canción, ya no estará en el cielo por siempre, ¿no? Él ya no vuelve como cordero inmolado, ahora vuelve como león, como el rey, como el Señor de señores. Y todo ojo lo verá. Y aún los que le negaron y los que lo traspasaron, todas las miradas serán atraídas a Él. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Cristo es el Hijo de Dios y es el Rey y el Señor. Ese día que tanto esperamos, porque para nosotros no va a ser sorpresa, su presencia será plenamente manifiesta y la podremos disfrutar. Pero hoy aquí, en tu lugar secreto, en tu tiempo Selá, como estamos aprendiendo, en ese tiempo de silencio, de estar con Él, en tu lugar, Él te dice, mírame a mí, búscame, y yo estaré con vos todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea a su nombre. Bendito Señor. Señor, te doy tantas gracias porque vos fuiste tan maravilloso, porque no tenías por qué venir acá, no tenías por qué venir a sufrir lo que sufriste. Eras el ser más puro, más bueno, más precioso que pisó esta tierra. Eras el ser más santo. Tus manos eran las que acariciaron, las que sanaron, las que consolaron y sin embargo fueron horriblemente clavadas en una cruz. Tus pies
que se movieron y recorrieron la tierra para ayudar a los demás, para servir, para enseñar, fueron destruidos, quebrados, atravesados por esos clavos. Tu cuerpo, que había sido precioso, perfecto, traído aquí para dar y bendecir, fue castigado con latigazos, con espinas. Señor, tú sufriste una muerte espantosa, violenta, y encima cargaste el pecado de todos nosotros. Pero, Señor, miramos esa cruz y pensamos lo maravilloso que fue que por ese sacrificio nosotros ahora podamos decir: soy libre, soy salvo, soy bendecido. Ya no, el pecado no tiene poder sobre mí. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, por los que están escuchando también desde su casa, que pongas en nosotros ese fervor, ese amor que nos hace buscarte donde estés, y que a donde nosotros vayamos, vos vayas con nosotros, vos vayas con tus manos, que sean las nuestras, a bendecir. Porque hoy, Señor, nosotros somos tu cuerpo. Nosotros somos los que tenemos que seguir esa obra que hace 2000 años empezaste y seguir apresurando este tiempo hasta que tú regreses. Gracias, Señor, por la palabra que nos das cada día, por tu consuelo, por la maravilla que es esta creación tuya y por la maravilla que es la libertad que tenemos en ti. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora yo quería invitar al que quiera venir al altar, al lugar, y entregar su vida. Si todavía no te entregaste al Señor, si nunca le dijiste que sí, si nunca le dijiste: Señor, creo en ti y quiero pedirte perdón y cambiar mi vida, que vengas acá. Y si estás en una situación en la que sí, ya sos creyente, pero tu vida no está yendo como vos sabés que tendría que ir, es el momento de venir acá, presentarte delante del Señor. Y si estás bien, pero querés venir y decirle gracias, vení también. Yo creo que podemos venir, la primera que vengo soy yo acá, a decirle al Señor gracias. Perdón y gracias son dos palabras que no tienen que faltar de nuestro vocabulario. Ponete de pie, póngase de pie, hermanos, y mientras los chicos cantan, vamos a orar por aquel que quiera pasar aquí.